En la recepción, una mujer recibió a Carter Harrison calurosamente, elogiándolo y expresando entusiasmo por su nuevo rol en el United Fund tras la partida de Bob Allen. Carter respondió con gracia, reconociendo el desafío que tenía por delante. Preston Charlton, el presidente del banco y jefe del comité de búsqueda que había recomendado a Harrison, sonreía con orgullo mientras lo guiaba por la sala. La recepción contó con la presencia de líderes empresariales locales, funcionarios municipales y representantes de agencias benéficas apoyadas por el United Fund. El ambiente era amigable, realzado por bebidas gratis y aperitivos de alta calidad. Notando a un hombre alto conversando con el alcalde, Carter preguntó sobre él y la atractiva mujer que lo acompañaba. Charlton los identificó como el padre Mac McClanahan de la Iglesia Episcopal de St. Anne's y Colleen O'Reilly, directora del refugio para mujeres de Second Chance y esposa del padre Mac. Carter se sorprendió al descubrir que un sacerdote tenía esposa, pero Charlton explicó que Colleen mantuvo su apellido de soltera después del matrimonio. Cuando Carter preguntó sobre la importancia de conocer al padre McClanahan, Charlton lo describió como una de las personas más influyentes y respetadas de la ciudad, conocido por su decencia y confianza para dar consejos más allá de su parroquia. Intrigado, Carter aceptó conocerlos. Charlton llevó a Carter a presentarlo a la pareja. Tras las presentaciones, el padre Mac le preguntó a Carter Harrison si su experiencia en Procter & Gamble había sido útil en su nuevo rol en el United Fund. Carter respondió que, si bien el sector privado a menudo se enfoca en ganancias a corto plazo, su énfasis en resultados medibles había sido valioso en el sector sin fines de lucro y se consideraba orientado a resultados. Luego se dirigió a Colleen O'Reilly, elogiándola por ser una directora de agencia enérgica y exitosa, y propuso que liderara una de sus fuerzas de tarea interinstitucionales. Colleen, halagada, aceptó la oferta. Más tarde, en la rectoría, el padre Mac bromeó con Colleen sobre su rubor por el cumplido. Colleen bromeó diciendo que su esposo podría aprender a dar cumplidos con más frecuencia, a lo que el padre Mac respondió juguetonamente que, aunque no era el más refinado, estaba dispuesto a aprender. Terminaron persiguiéndose juguetonamente hasta el dormitorio. Unos meses después, el padre Mac se reunió con Bob Allen para almorzar y ponerse al día. Bob, ya retirado, expresó su pesar por no poder reunirse con las personas con tanta frecuencia y sentirse menos valorado. El padre Mac lo tranquilizó diciéndole que su antiguo equipo aún lo respetaba y buscaría su consejo, aunque Bob sospechaba que el nuevo liderazgo preferiría distanciarse del pasado. Después de que uno de sus compañeros de equipo lo llamara con una pregunta, el padre Mac se enteró de que Harrison la había reprendido, insistiendo en que se comunicara con él antes de contactar a cualquier otra persona. El padre Mac pensó que esto no era útil, pero Allen lo desestimó diciendo que el nuevo ejecutivo tenía su propia agenda y que consultarlo podría obstaculizar la transición. El padre Mac aseguró a Allen que no era un anciano y reconoció su amplio conocimiento sobre el United Fund. Terminaron su almuerzo y decidieron mantenerse en contacto. Reflexionando sobre los comentarios de Allen, el padre Mac decidió hablar con Preston Charlton para conocer su opinión sobre el desempeño de Harrison. La secretaria de Charlton, miembro de la congregación del padre Mac, lo conectó rápidamente con Preston. Preston informó que Harrison estaba desempeñándose excepcionalmente bien, asegurando compromisos de donantes incluso antes de que comenzara la campaña. El padre Mac se sintió aliviado, dándose cuenta de que sus preocupaciones iniciales probablemente eran infundadas. Una semana después, el padre Mac visitó la oficina del United Fund para una reunión con un ejecutivo de cuentas. Saludó a Marge Terrell, una contadora de mucho tiempo, con un amistoso gesto de la mano a pesar de no haber sido presentado formalmente. Luego discutió una próxima auditoría sobre la falta de vivienda con Bill Simpson, un área de especial interés para él, dado que St. Anne's continuaba con sus esfuerzos para apoyar a los sin hogar mediante campañas de donación de ropa y un comedor comunitario. Después de su discusión, Bill invitó al padre Mac a tomar un café en la sala de descanso, y notando un tono inusual, el padre Mac aceptó. Una vez dentro, Bill sirvió café para ambos y, tras asegurarse de que la sala estaba vacía, expresó sus preocupaciones. Bill reveló que estaba considerando dejar el United Fund debido a su insatisfacción con el nuevo jefe, Harrison. Según Bill, Harrison era un microgestor que creaba un ambiente tenso, con el personal constantemente temeroso de sus reprimendas. Bill describió a Harrison como un tirano con un complejo de inferioridad,
y mencionó que varios colegas también estaban contemplando renunciar. El padre Mac se alarmó por esta noticia, y la comparación de Bill de Harrison con un chihuahua solo aumentó su preocupación. Mientras Bill miraba su reloj, dijo que tenía que volver al trabajo y el padre Mac se ofreció a acompañarlo, instándolo a no tomar decisiones precipitadas. Al salir de la sala de descanso, el padre Mac se sobresaltó al encontrarse con Harrison, quien lo saludó con una alegría insincera. Harrison lo invitó abruptamente a su oficina para ver los últimos datos sobre la falta de vivienda, evitando cualquier conversación adicional. El padre Mac, a regañadientes, siguió a Harrison a su oficina, donde Harrison le entregó un archivo y se dirigió a él fríamente, sugiriendo que si el padre Mac tenía preocupaciones, debería discutirlas directamente. El padre Mac, sintiéndose incómodo, aseguró a Harrison que no estaba verificando su trabajo, sino que simplemente estaba interesado en cómo le estaba yendo a la organización bajo el nuevo liderazgo. Harrison insistió en que la organización estaba funcionando bien y aconsejó al padre Mac que acudiera a él directamente para obtener cualquier información futura. El padre Mac se fue de la oficina desconcertado por el comportamiento arisco de Harrison. Cuando Colleen llegó a casa, el padre Mac, aún inquieto por el encuentro, le pidió su opinión sobre Harrison. Colleen, quien había trabajado con el grupo de trabajo de Harrison, lo describió como un soplo de aire fresco en comparación con el régimen anterior, menos eficaz. Aunque reconoció que Harrison era exigente y había molestado a algunas personas, apreciaba su eficacia y su capacidad para tomar decisiones. El padre Mac señaló que Preston Charlton elogiaba a Harrison por su enfoque proactivo con los donantes, a lo que Colleen estuvo de acuerdo, confirmando que los métodos de Harrison eran realmente productivos. Terminaron la conversación con un comentario ligero sobre la cena y fueron a prepararla. Esa noche, el padre Mac fue atormentado por la misma pesadilla que lo había perseguido durante una década. Él y su observador Rico Jiménez estaban en una misión de vigilancia en Bagdad. Su equipo de francotiradores se había vuelto altamente efectivo en los últimos 18 meses, conocido por su excepcional trabajo en equipo. Fueron asignados a rastrear a un enemigo que había estado causando numerosas bajas. El comando decidió desplegar su propio equipo para combatir esta amenaza. Mac estaba tendido detrás de una chimenea en la azotea, su barrete M17 oculto en las sombras, mientras que Rico estaba estacionado a una cuadra de distancia, escaneando el área en busca del enemigo con sus micrófonos de garganta y auriculares para la comunicación. En el segundo día de su vigilancia, Mac enfrentó una tarea difícil. Las calles irregulares de la ciudad distorsionaban el sonido y no habían logrado detectar al enemigo en medio del calor de la tarde. Rico informó que vio a una niña de no más de 10 años que no podía moverse. La voz de Rico se volvió urgente mientras describía la condición de la niña, que empeoraba, y la falta de ayuda de los transeúntes. Decidido a salvarla, Rico anunció que bajaría para ayudarla, a pesar de las súplicas de Mac para que esperara refuerzos. Mientras Rico se movía para ayudar, Mac buscó amenazas en la zona, solo para ver a Rico corriendo hacia la niña justo cuando un segundo disparo resonó. Esa noche, el padre Mac fue atormentado por una pesadilla recurrente. Él y su observador Rico Jiménez estaban en misión de vigilancia en Bagdad. Mac, acostado detrás de una chimenea en la azotea, vio a través de su mira cómo Rico recibió un disparo en el muslo, con la sangre brotando de la herida. Rico cayó, tratando de proteger a una niña a la que acababa de rescatar. La voz agonizante de Rico llegó a través de los auriculares, informando que la bala había golpeado el hueso y que estaba atrapado. A pesar de la determinación de Mac de rescatarlo, Rico le advirtió que era una trampa diseñada para atraer a Mac y eliminarlo también. Le instó a quedarse en su posición y no caer en la trampa del francotirador. Desesperado y conflictivo, Mac a regañadientes aceptó seguir el consejo de Rico. Rico, ahora tranquilo a pesar de su grave situación, le pidió a Mac que Rico, ahora tranquilo a pesar de su grave situación, le pidió a Mac que rezara con él. Aunque Mac no era religioso, siguió las instrucciones de Rico para recitar una oración. Mientras Mac llegaba a la línea, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, un tercer disparo silenció a Rico. Abrumado por el dolor y la culpa, Mac buscó en vano al enemigo, maldiciendo y llorando mientras un cuarto disparo acababa con la vida de la niña. Despertado por la pesadilla, Mac se sentó en la cama, empapado en sudor y pálido.
Cada repetición del sueño lo dejaba cuestionando sus acciones y sintiendo un profundo sentido de fracaso. Salió en silencio de la habitación para sentarse en la sala de estar hasta que su temblor disminuyera, tratando de encontrar consuelo antes de volver a dormir. Cuando Kalin se despertó, encontró la cama vacía y descubrió a Mac durmiendo en el sofá. Aunque sus pesadillas eran comunes, odiaba que todavía fuera atormentado por sus experiencias en la guerra. Lo cubrió suavemente con una manta y se preparó para su día, seleccionando un traje de seda del armario. Kalin eligió un conjunto que había modificado de una etiqueta de diseñador que encontró en una tienda de segunda mano. Con un día completo por delante en una reunión del grupo de trabajo del United Fund, quería lucir profesional y elegante. Antes de irse, dejó una nota para Max sobre su horario y la posibilidad de llegar tarde. La reunión del grupo de trabajo se llevó a cabo en un hotel de lujo, un lugar que Carter Harrison prefería por su neutralidad y calidad de servicio. Kalin, inicialmente escéptica sobre el derroche, apreció la profesionalidad del lugar y la forma efectiva en que Harrison manejó la reunión. Admiraba su habilidad para dirigir la discusión y organizar las tareas de manera eficiente. Al concluir la reunión, Harrison agradeció a cada participante en el vestíbulo. Cuando llegó a Kalin, le pidió que se quedara un momento más. Le entregó una llave de una sala de reuniones y le indicó que la esperara allí mientras él terminaba con los demás. Sorprendida, Kalin se dirigió a la habitación 514, donde encontró una mesa con papeles y una laptop. Decidió esperar en el sofá, intrigada por la inesperada solicitud y la fuerte presencia de Harrison. Después de lo que pareció una eternidad, Kalin escuchó cómo se desbloqueaba la puerta y vio entrar a Harrison. Él asintió con la cabeza hacia ella y, sin decir una palabra, se quitó la chaqueta del traje y aflojó su corbata antes de sentarse en el borde de la cama. Kalin comenzó a sentarse en el sofá, pero Harrison le ordenó que permaneciera de pie. Sorprendida, ella obedeció. Luego, Harrison comentó sobre su impresionante presencia, señalando que ella había sido la líder más inteligente y natural del grupo. Mientras ella se sonrojaba por el elogio, Harrison le dijo que contuviera su respuesta. Caminó alrededor de ella, inspeccionándola mientras hablaba. Volviendo a su asiento, comentó sobre sus habilidades de liderazgo y cómo su personal probablemente dependía en gran medida de ella para tomar decisiones, incluso las menores. Kalin pensó en lo cierto que era eso, dándose cuenta de cuánto dependían de ella. Harrison luego reveló que entendía la carga de tal responsabilidad y reconoció su deseo oculto de que alguien más se hiciera cargo, para tomar decisiones por ella. Su percepción la sorprendió, ya que él había tocado un deseo no expresado de ser aliviada de la responsabilidad constante y de seguir el liderazgo de alguien más por una vez. Mientras Kalin escuchaba a Harrison, se sintió cautivada por sus palabras, que tocaban deseos que había reprimido durante mucho tiempo. Su necesidad de someterse se hizo más fuerte, abrumando sus reservas. Harrison luego le ordenó que se quitara la chaqueta, la blusa y la falda, lo cual hizo bajo su mirada severa, quedando solo en ropa interior y pantimedias. Sentía una mezcla de humillación y excitación. El trato severo de Harrison intensificó sus sentimientos mientras él rasgaba sus pantimedias. Luego, comenzó a actuar con ella de manera agresiva, sin ternura ni afecto. La experiencia fue cruda y dominante, aumentando su excitación a pesar del dolor. Después, Harrison descansó brevemente sobre ella antes de vestirse y marcharse. Kalin, agotada e inmovilizada, se quedó allí. Cuando Harrison regresó, estaba impecablemente vestido y no mostraba signos de lo que había ocurrido. Le informó que la habitación estaba apagada y se fue con su laptop y papeles, cerrando la puerta detrás de él. Kalin se levantó lentamente y fue al baño. La mujer en el espejo era irreconocible, su maquillaje estaba corrido, su cabello desordenado, y sus bragas eran visibles a través de sus pantimedias rotas. Mientras intentaba arreglar su apariencia, no podía dejar de preguntarse qué acababa de suceder. Cuando logró restaurar algo de normalidad, reunió sus cosas y se dirigió al pasillo. Al ver que estaba despejado, salió rápidamente y tomó el ascensor, donde una empleada la miró de manera peculiar. Kalin se preguntó si habría escuchado algo. Conduciendo a casa, Kalin estaba perdida en un estado de confusión, atormentada por las imágenes del encuentro en el hotel. Sentía una profunda culpa y desprecio hacia sí misma,
especialmente por su infidelidad con Carter Harrison y la realización de cuánto había disfrutado de ello. Al llegar a casa, el pensamiento de enfrentarse a Mac la llenó de temor. Estaba segura de que él sabría lo que había hecho. En pánico, se secó las lágrimas antes de entrar en la casa. Al encontrar que Mac había preparado la cena, se sintió abrumada y decidió mentir sobre su salud, afirmando que no se sentía bien y que necesitaba saltarse la cena para descansar. Mac se preocupó por Kalin, pero ella lo tranquilizó y le insistió en que disfrutara de su cena. Una vez que él regresó a la mesa, ella se retiró al dormitorio, se desnudó y se metió en la cama. Cuando Mac la revisó más tarde, ella fingió estar dormida, aunque la culpa la mantuvo despierta durante horas. A la mañana siguiente, Mac decidió dejarla descansar, pensando que sería beneficioso si se quedaba en casa. Se sorprendió cuando Kalin llamó antes del mediodía, diciendo que se sentía mejor y que iba a trabajar. Mac se alegró por su dedicación. 2 días después, mientras Mac trabajaba en su sermón, la señora Moore le informó que Carter Harrison había venido a verlo. Mac dio la bienvenida a Harrison, quien reveló que no estaba allí por asuntos del United Fund, sino por un asunto personal. Harrison preguntó sobre la postura de la Iglesia Episcopal respecto a la confesión, tomando a Mac por sorpresa. Mac explicó que, si bien la Iglesia incluye una confesión general en sus servicios, la confesión privada es rara y no tiene la estructura formal de confesionario que se encuentra en el catolicismo romano. Harrison preguntó si las confesiones eran estrictamente confidenciales. Mac confirmó que el sello de la confesión significaba que los sacerdotes debían mantener las confesiones completamente confidenciales, incluso después de la muerte del confesor. Mac estudió a Harrison cuidadosamente, sospechando que estaba allí para hacer una confesión. Harrison confirmó su intención y preguntó sobre el proceso, notando la ausencia de un confesionario en St. Anne's. Mac explicó que prefería mantener las confesiones informales y privadas, generalmente llevándolas a cabo en su oficina para evitar disturbios. Harrison expresó su deseo de confesar adulterio, revelando que había estado involucrado con una mujer casada. Cuando Mac preguntó si deseaba nombrarla, Harrison se negó, indicando que Mac la conocía. Aunque entristecido por la implicación de alguien conocido, Mac se concentró en la aparente falta de remordimiento de Harrison, lo cual lo irritó. La actitud casual de Harrison hacia sus acciones llevó a Mac a cuestionar su arrepentimiento. Mac le aconsejó a Harrison que dedicara tiempo a reflexionar sobre la gravedad de sus acciones y sus consecuencias, en lugar de realizar oraciones tradicionales. Le sugirió que leyera la Confesión General de Pecados del Libro de Oración Común y que revisara los 10 mandamientos, en particular el 7º. Harrison tomó el libro de manos del padre Mac, expresó alivio y se fue. Mac, al regresar a su escritorio, se sintió desconcertado por la visita de Harrison. Nunca había visto a Harrison en St. Anne's ni en ninguna otra iglesia, y la solicitud de confesión fue inesperada. Mac estaba preocupado por las implicaciones del adulterio de Harrison, especialmente su posible impacto en sus círculos profesionales y personales, incluyendo el United Fund. Lamentó que las personas a menudo actuaran por impulso en lugar de razonamiento. Mientras tanto, Kalin luchaba con distracciones persistentes en el trabajo, sueño perturbado y sueños inquietantes. Sentía una creciente distancia de Mac, lo cual la alarmaba dada la naturaleza de apoyo de Mac. Reflexionando sobre la actitud casual de Harrison hacia su confesión, Mac cuestionaba la sinceridad de su arrepentimiento. Frustrado y agobiado por su papel, Mac deseaba poder discutir sus preocupaciones con alguien, pero sabía que debía mantenerlas confidenciales. Después de un largo día, Kalin, nerviosa, llamó a Carter Harrison. Cuando él respondió con su voz suave, ella se sintió inquieta. A pesar de su miedo, le pidió verlo de nuevo, enfatizando su necesidad. Su risa la hizo estremecerse. Los fines de semana, el padre Mac siempre estaba ocupado con los preparativos de última hora para los servicios del domingo, así que cuando Kalin dijo que necesitaba trabajar el sábado por la tarde, él se sintió aliviado, ya que significaba que no tendría que atenderla. Cuando Kalin regresó a casa esa noche, Mac se alarmó por su apariencia, se veía exhausta y estaba visiblemente dolorida. Ella restó importancia a sus preocupaciones, atribuyéndolo a un periodo menstrual anticipado, y se fue a la cama temprano sin cenar. Mac decidió insistir en una visita al médico el domingo. Kalin se saltó la iglesia,
lo que agravó la preocupación de Mac. Después de los servicios, se apresuró a casa con su comida rápida favorita, aliviado al encontrarla sintiéndose mejor. Ella atribuyó su malestar a un virus de corta duración y desestimó la idea de ver a un médico. Mac se sintió lo suficientemente tranquilo respecto a la condición de Kalin como para asistir a la reunión del vespertino esa noche, aunque seguía profundamente preocupado. Mientras conducía hacia la iglesia, recordó cómo conoció a Kalin durante un momento difícil en su vida. Después de su servicio militar y luchando con pesadillas, la conoció en el servicio de salud estudiantil, donde ella le ofreció consuelo y apoyo. Su conexión creció, lo que llevó a su matrimonio en la capilla de la Escuela de Divinidad, y ella había sido su apoyo constante desde entonces. El lunes, mientras Mac terminaba en su escritorio, la señora Moore le informó que Carter Harrison había regresado. Aunque preocupado por Kalin, Mac le pidió que lo trajera. Cuando Harrison llegó, confesó haber cometido adulterio con la misma mujer nuevamente, sin mostrar verdadero remordimiento. Mac se sintió decepcionado y cuestionó la sinceridad de Harrison, enfatizando la necesidad de un arrepentimiento genuino y de considerar a la mujer y su familia. Harrison desestimó las preocupaciones de Mac, afirmando que hablar sobre sus acciones lo había hecho sentir mejor. Mac, perturbado por la visita de Harrison, caminó por su oficina con frustración. Se preguntaba si Harrison estaba burlándose de la iglesia, probándolo o si realmente estaba en conflicto. Sin embargo, Mac sentía que debía enfocarse en ayudar a su congregación en lugar de lidiar con los juegos de Harrison. Estaba particularmente preocupado por el impacto en el United Fund y debatió si debía alertar a alguien en la junta sobre Harrison sin violar la confidencialidad. Mientras tanto, Kalin luchaba con la culpa por su infidelidad, su atracción por Harrison y el éxtasis que experimentaba con él, lo que creó un poderoso conflicto interno. A pesar de odiarse a sí misma por engañar a Mac, estaba dividida por su deseo hacia Harrison. Desesperada por resistir, todavía se sorprendió cuando Harrison la llamó, dándole una orden tajante para que lo encontrara en el Hotel Royal Sands ese fin de semana. Cuando Mac llegó a casa esa noche, Kalin percibió que él estaba preocupado, pero él restó importancia a sus preocupaciones, atribuyéndolo a un problema menor con un feligrés. Ella decidió no insistir y mencionó sus planes de visitar a su hermana el fin de semana. Mac estuvo de acuerdo, pidiéndole que saludara a Megan de su parte. Más tarde, Mac tuvo problemas para dormir, preocupado por su encuentro con Carter Harrison. Decidió visitar el United Fund a la mañana siguiente para investigar más a fondo, lo que lo ayudó a relajarse finalmente. Kalin también tuvo problemas para dormir, obsesionada con Harrison y su compulsión de someterse a él. Intentó racionalizar su comportamiento como una simple aventura y se convenció a sí misma de que era una indulgencia temporal. Sin embargo, se sentía culpable e hipócrita, consciente de las excusas que a menudo escuchaba en el refugio para mujeres. También culpaba la presión del rol de Mac y su naturaleza excesivamente considerada por su insatisfacción, aunque sabía que estas eran las mismas cualidades por las que se casó con él. Lo que más hería a Kalin era saber cuánto la necesitaba Mac. Cuando lo conoció, él era un veterano luchando con su pasado. Su recuerdo más vívido era la noche en que él se desmoronó contando la muerte de su mejor amigo. Aunque estaba sorprendida por su pasado, se sintió conmovida por su decisión de asistir a la Escuela de Divinidad y admiraba su resiliencia. Con el tiempo, ella lo ayudó a superar sus luchas para convertirse en una figura respetada en la comunidad, aunque sabía que él seguía siendo frágil. Su infidelidad se sentía como una traición, arriesgando no solo sus votos, sino también el bienestar de Mac. A la mañana siguiente, la funda de la almohada de Kalin estaba húmeda por sus lágrimas. En St. Anne's, el padre Mac programó una reunión con Bill Simpson en el United Fund, con la esperanza de entender el extraño comportamiento de Carter Harrison. En su camino, se encontró con Harrison, quien le pidió que visitara su oficina después de la reunión. El padre Mac, a regañadientes, aceptó visitar a Carter Harrison después de su reunión con Bill Simpson, aunque prefería no ser visto por Harrison. Después de una breve discusión sobre la falta de vivienda, fue a la oficina de Harrison. Dentro, Harrison estaba sentado detrás de un escritorio alto, con una expresión de autosuficiencia. Sin perder tiempo, Harrison confesó que planeaba cometer adulterio ese fin de semana y quería confesarlo de antemano para evitar problemas más tarde. El padre Mac,
enfurecido por la burla del sacramento, le dijo a Harrison que rezaría por él, pero que ya no podría servir como su confesor. Se fue perturbado y frustrado, preguntándose si Harrison podría estar mentalmente enfermo. El sábado por la mañana, Kalin parecía ansiosa por su escapada de fin de semana. Mac se tomó un descanso de su rutina para despedirse de ella y notó que estaba preocupada, lo que él atribuyó a su emoción por ver a su hermana. Le dijo que condujera con cuidado y le dijo que la extrañaría, pero ella estaba demasiado apurada para responder plenamente. Mientras ella se alejaba, él le gritó, «Te amo», pero ella no respondió. De vuelta en el interior, Max se sintió inquieto y un pensamiento preocupante cruzó por su mente. Harrison había mencionado llevar a su amante a la playa. Trató de descartar la idea como paranoia, pero la idea lo atormentaba, afectando su concentración en su sermón del domingo. Consideró llamar a Kalin, pero no estaba seguro de cómo preguntar sin causar sospechas o conflicto. En su lugar, pensó en llamar a Megan, la hermana de Kalin, para confirmar la visita de Kalin. Sin embargo, le preocupaba que al preguntar a Megan, podría revelar sus dudas o hacer que Megan pareciera cómplice si estaba encubriendo a Kalin. En un ataque de pánico, finalmente decidió llamar a Megan usando un pretexto, con la esperanza de aliviar su ansiedad. Megan respondió el teléfono, aliviada de oír de Mac, pero su tono cambió cuando se dio cuenta de que no estaba llamando por el bienestar de Kalin. Mac la tranquilizó, diciéndole que Kalin estaba bien, y le pidió a Megan que los visitara, ya que no la habían visto en un tiempo. Megan mencionó que se iría a Nueva York en una hora y no volvería en una semana, pero esperaba visitarlos el próximo mes. Cuando pidió hablar con Kalin, Max se quedó paralizado al darse cuenta de que Kalin había mentido sobre su visita a su hermana. La revelación golpeó a Mac con la misma angustia que sintió durante la guerra. Estaba abrumado por la traición y el dolor, dándose cuenta de que la fuerza y el amor de Kalin, que habían sido su ancla, ahora se habían desvanecido. Su dolor inicial rápidamente se convirtió en ira, especialmente hacia Carter Harrison, a quien ahora creía que había estado usando a Kalin para humillarlo. El shock inicial de Max se convirtió en intensa sospecha sobre cómo Carter Harrison había enredado a Kalin. Se preguntaba si Harrison la había seducido, drogado o chantajeado, o si Kalin había iniciado la aventura por su cuenta. La idea lo hizo sentir violentamente enfermo. Después de vomitar, los pensamientos de Max se aclararon. Se dio cuenta de que Kalin lo había traicionado repetidamente, basándose en las confesiones de Harrison y el comportamiento sospechoso reciente. Las motivaciones de Harrison iban más allá del mero deseo, parecía estar librando una guerra personal contra Mac. Las confesiones de Harrison habían puesto a Mac en una situación difícil. Aunque Mac sospechaba de la infidelidad de Kalin, dudaba en revelar las confesiones de Harrison, temiendo que rompería su voto de confidencialidad. Luchó con la pregunta de si la falta de remordimiento genuino de Harrison justificaba romper su juramento, cuestionando si tenía el derecho de determinar la validez de la confesión. Incapaz de resolver su dilema, Mac decidió investigar por su cuenta. Con su presupuesto limitado, buscó en línea hoteles en resorts de playa y, basándose en las tarifas de las habitaciones, llamó al más caro. El Royal Sands confirmó que el señor y la señora Carter Harrison estaban registrados, pero Mac decidió no hablar con ellos, dándose cuenta de que ya era demasiado tarde. Sintiendo derrota, Mac se dejó caer en su silla y se dio cuenta de que había olvidado pedir la ayuda de Dios. Rezó en busca de guía, pero encontró su fe vacía y sus oraciones sin sentido. Sintiéndose abandonado, se desesperó, cuestionando su valor como sacerdote y sintiendo que había perdido todo, su esposa, su matrimonio y su fe. En su dolor, Mac recordó su tiempo después de la muerte de Rico. Se había retirado y había estudiado obsesivamente las tácticas del francotirador que acabaron con Rico. Por la tarde, Mac se preparó para su emboscada trayendo su M40 Magnum, un señuelo relleno de periódicos y un uniforme y casco de repuesto. Colocó el señuelo para atraer al francotirador desde la galería del minarete y tomó su propia posición cercana. Mientras sonaba el llamado a la oración, Mac vio el cañón del Magnum a través de su mira. Ajustó su puntería y disparó, causando una explosión de ladrillos. Continuó disparando hasta vaciar 3 cargadores, asegurándose de que la amenaza había sido neutralizada. Aunque el comando estaba descontento con sus acciones,
Mac fue dado de baja honorablemente debido al trastorno de estrés postraumático y recibió la medalla de tirador experto. Revitalizado por el recuerdo, Mac sacó su barret del almacenamiento, lo limpió y lo colocó de nuevo en el dormitorio. A pesar de sentir que no era un buen esposo o sacerdote, confiaba en su habilidad para manejar a sus enemigos. El domingo, los feligreses de St. Anne's notaron un cambio marcado en el comportamiento del padre Mac. Su expresión usualmente positiva fue reemplazada por una mirada severa y ominosa. Durante la confesión general, enfatizó la solemnidad de las palabras: hemos hecho aquellas cosas que no deberíamos haber hecho, y hemos dejado sin hacer aquellas cosas que deberíamos haber hecho, y no hay salud en nosotros. Para su sermón, se centró en la destrucción de Sodoma y Gomorra y en la esposa de Lot convirtiéndose en una estatua de sal, sorprendiendo a muchos con el tono oscuro. Después del servicio, mientras los feligreses típicamente interactuaban con el padre Mac, la mayoría se fue apresuradamente ese día. Preston Charlton se acercó al sacerdote, preocupado, y le preguntó si todo estaba bien, notando el comportamiento inusual de Mac y la ausencia de su esposa, Colleen. El padre Mac le aseguró que Colleen estaba visitando a su hermana por el fin de semana y que regresaría al día siguiente. Preston ofreció su apoyo, aunque permaneció visiblemente preocupado. Después de cambiarse de su sotana, el padre Mac estaba a punto de regresar a casa cuando respondió una llamada en la recepción. Marge Terrell, del United Fund, estaba en la línea solicitando una reunión esa tarde. Aunque se mostraba reacio a ver a alguien, Mac accedió a reunirse con ella a las 3 p.m. Pudo sentir por su voz que estaba molesta y sintió el deber de asistirla, a pesar de no conocerla bien. El padre Mac se reunió con Marge Terrell fuera de la iglesia y la acompañó a su oficina. Una vez sentados, le preguntó cómo podía ayudarla. Marge, al borde de las lágrimas, expresó su preocupación por desarrollos inquietantes en el United Fund y le entregó un montón de papeles para que los revisara, mencionando que no pudo contactar a Bill Allen, quien estaba de vacaciones. Más tarde, después de visitar a feligreses ancianos en un hogar de retiro, el padre Mac regresó a su oficina para examinar los documentos. Un mensaje de texto de Colleen decía: estoy pasando un gran momento con Megan, me quedaré hasta el lunes por la mañana, te veo entonces, te quiero. Apenado, luchó contra el impulso de romper su teléfono, dejó su oficina y caminó por las calles tranquilas cerca del United Fund, tomando notas antes de dirigirse a casa. El lunes por la mañana, Colleen llegó tarde de su viaje a la playa, habiendo dormido mal y sintiéndose adolorida. Esperaba que el malestar la mantuviera alerta durante el trayecto. Cuando Colleen llegó al hotel el sábado, Carter le indicó que se registrara como la señora Harrison. El recepcionista le entregó una llave de la suite en el ático, y Colleen notó el gusto de Carter por el lujo, con una mezcla de emoción y aprensión. Al entrar en la suite, Carter inmediatamente le ordenó desnudarse. Colleen vio una maleta llena de equipos de bandage y sintió una mezcla de miedo y excitación. La noche fue un torbellino de actividades intensas y degradantes. La resistencia de Carter era impresionante, probablemente ayudada por Cialis. En un momento, un fuerte golpe interrumpió su actividad. Carter respondió a la puerta en calzoncillos y se encontró con la gerencia del hotel, verificando el bienestar de la señora Harrison. Colleen, humillada, tuvo que presentarse en una toalla. Volvió al dormitorio, exponiendo su trasero enrojecido al gerente, quien se fue recordándoles que mantuvieran el ruido bajo. Más tarde, Carter pidió servicio a la habitación y Colleen tuvo que cubrirse apresuradamente con sábanas mientras el botones entregaba su comida. La misma escena se repitió cuando recogieron la comida. Después de la cena, mientras veían una película de bandage, Carter, inspirado por la película, usó un mordedor en Colleen para evitar más interrupciones. A pesar de sus gritos, la gerencia no volvió. Cuando Colleen se despertó el domingo, entró en pánico al pensar que llegaría tarde a la iglesia, pero luego recordó dónde estaba y sintió culpa. Intentó apartar ese pensamiento mientras Carter anunciaba que pasarían la tarde en la playa. Le entregó un diminuto traje de baño blanco, al que le había removido los insertos de modestia. Se ajustaba a su cuerpo y se volvería transparente cuando se mojara. En la playa, Colleen sintió una mezcla de vergüenza mientras atraía miradas de hombres y miradas de desaprobación de mujeres. Carter disfrutaba de la atención, haciéndola caminar delante de él para maximizar la vista.
Después de regresar a la suite, Carter la llevó a una cena elegante, donde Kalin comenzó a anticipar su regreso. Sin embargo, una vez de vuelta en la habitación, Carter le quitó rápidamente el vestido, le colocó un mordedor en la boca y la ató a la cama boca abajo. Luego le cubrió los ojos con una máscara para dormir, dejándola indefensa. Después de una intensa sesión de excitación, Kalin se sobresaltó con un golpe en la puerta. Aunque no podía ver ni oír bien debido a la máscara, sintió que le aflojaban las ataduras de los tobillos, dejándola atada solo por las muñecas. Luego sintió una presencia más grande detrás de ella, con grandes manos agarrando sus caderas. Cuando finalmente se derrumbó sobre ella, Kalin perdió el conocimiento por la abrumadora sensación. Al despertarse, se encontró de lado con las muñecas liberadas. Sintió al extraño pesado reposicionándola para montarlo. Cuando bajó las manos, quedó asombrada por el tamaño de su miembro, que era tan grande que sus manos no podían rodearlo completamente. Mientras Carter y el hombre grande comenzaban a moverse juntos, la torpeza inicial dio paso a un poderoso ritmo. Kalin se sintió abrumada, gritando de placer hasta que los tres se desplomaron exhaustos. Cuando despertó, la luz del sol llenaba la habitación y el hombre grande ya no estaba. Carter, recién duchado y vestido, le dijo con frialdad: «La próxima vez serán 5 hombres». Kalin se estremeció ante la idea. Después de que Carter se fue, Kalin rápidamente empacó sus cosas, se pasó un peine por el cabello y se dirigió al vestíbulo. Carter ya había pagado la cuenta, por lo que solo tuvo que lidiar con la mirada persistente del recepcionista, que se dio cuenta de que no llevaba ropa interior. Paniqueada, condujo hasta un Walmart y se apresuró a la sección de ropa de mujer para comprar un sostén blanco y un paquete de 3 bragas. En el estacionamiento, se cambió torpemente mientras estaba sentada en su auto, atrayendo miradas curiosas de un adolescente cercano. Mientras conducía, una ola de culpa la invadió. El fin de semana pasado parecía un sueño extraño. ¿Realmente había traicionado a su esposo con tal depravación? Lágrimas se agolparon en sus ojos al pensar en Mac y en la vergüenza que él sentiría si supiera lo que había hecho. Juró ser una mejor esposa y nunca volver a ver a Carter, pero el recuerdo de las promesas de Carter la hizo estremecerse. Confundida, se preguntaba por qué deseaba tal comportamiento a pesar de amar a su esposo. Culpaba a Carter por tentarla, pero en el fondo sabía que ella también era responsable. No la habían obligado, había elegido quedarse y participar en lo que él ofrecía. Mientras Kalin conducía por las afueras de la ciudad, apartó sus pensamientos turbulentos, concentrándose en las tareas urgentes que la esperaban en la oficina. Al llegar al refugio para mujeres, rápidamente se vio abrumada por el papeleo y las llamadas telefónicas, perdiendo la noción del tiempo. Durante una breve pausa para almorzar en su escritorio, se dio cuenta de que no había llamado a Mac. Marcó el número de la oficina de la iglesia y llegó hasta la señora Moore, quien le informó que Mac estaba en una reunión y podría quedarse toda la noche en el hospital para una visita. No había ningún otro mensaje. Kalin se sintió frustrada e inquieta por el retraso en reconectar con Mac. La idea de que él podría estar evitándola o estar enojado la carcomía, aunque desechó la idea de que él supiera sobre su fin de semana como algo demasiado horrible para considerar. Al llegar tarde a casa, encontró la casa parroquial a oscuras y el coche de Mac no estaba. Con alivio, desempacó su maleta, puso una carga de ropa a lavar y se tomó una larga ducha para quitarse el malestar persistente del hotel. Mientras se cambiaba, notó una bolsa larga y negra en la esquina del dormitorio, dándose cuenta de que contenía el viejo Magnum de Mac, que había estado guardado en el ático. Se estremeció, la vista de la bolsa le trajo recuerdos inquietantes de los días oscuros de Mac después de regresar de Asia Occidental y la hizo sentir incómoda. Nerviosa, Kalin intentó llamar al celular de Mac, pero solo llegó a su buzón de voz, recordando que él apagaba su teléfono en el hospital. Se sintió intranquila y no pudo dormir a pesar de su agotamiento. A la mañana siguiente, el padre Mac encontró una nota de la señora Moore sobre la llamada de Kalin y la dejó a un lado, decidiendo ocuparse de ella más tarde. Luego, Marge Terrell llegó con más papeles, lo que lo hizo sentir inquieto. Llamó rápidamente a Preston Charlton para organizar una reunión y salió de su oficina con una expresión sombría. Carter Harrison, molesto por una convocatoria de Preston Charlton, se quejó de la inconveniencia mientras conducía hacia el banco.
Al ver al padre Max salir del banco, esbozó una sonrisa maliciosa al recordar su reciente encuentro. En el banco, Charlton informó a Carter que los fideicomisarios habían decidido unánimemente destituirlo como director ejecutivo del United Fund con efecto inmediato, ignorando el intento de Carter de estrecharle la mano. Harrison estaba indignado mientras confrontaba a Charlton, exigiendo saber qué estaba pasando. Charlton, con calma, le presentó un conjunto de informes de gastos que detallaban numerosas compras personales no autorizadas, gastos inapropiados y un sobrepaso en los límites del United Fund. Harrison revisó apresuradamente los documentos, rasgándolos y desestimando el asunto como trivial. Argumentó que sus donaciones incrementadas y mayores ingresos para el fondo justificaban con creces cualquier exceso de gastos y afirmó que valía más de lo que ganaba. Charlton, lleno de ira y desprecio, explicó que Harrison no tenía derecho a decidir lo que era aceptable con el dinero de los donantes, los fondos estaban destinados a usos benéficos, no a las indulgencias personales o lujos de Harrison. Charlton también señaló que el intento de Harrison de reembolsar un viaje personal como un gasto de negocios era engañoso, ya que el hotel confirmó que no hubo ninguna conferencia. Harrison argumentó que la naturaleza de alta presión de su trabajo le daba derecho a relajarse a expensas del fondo, comparándolo con una inversión. También amenazó con tomar acciones legales, afirmando que su contrato lo protegería de la terminación y que su abogado demandaría por daños y perjuicios y órdenes de restricción. Charlton reconoció que aunque Harrison podría emprender acciones legales, el United Fund finalmente prevalecería y buscaría tanto cargos civiles como penales. Le ofreció un trato: si Harrison admitía haber malversado fondos y aceptaba restituirlos, podría renunciar en silencio, evitando cargos. Charlton presentó a Harrison un documento legal, aconsejándole que lo firmara, ya que era el mejor trato que podría obtener. Harrison, enfurecido, guardó el documento en su chaqueta y dijo que se lo mostraría a su abogado, desestimándolo con desdén. Charlton, desconcertado, notó que parecía haber algo más detrás de la ira de Harrison y especuló que podría involucrar al padre M.C. Lanahan. Harrison estalló con entusiasmo, acusando a M.C. Lanahan de romper sus votos sacerdotales al revelar una confesión. Afirmó que M.C. Lanahan lo había traicionado y que tenía la intención de exponer al sacerdote y arruinar su reputación. Charlton, confundido, le pidió que aclarara. Harrison reveló que había confesado una aventura a M.C. Lanahan, pero no había nombrado a la otra persona. Insistió en que M.C. Lanahan había roto su voto de secreto una vez que se dio cuenta de que la aventura era con su propia esposa. Charlton, incrédulo, defendió a Kalin, afirmando que ella nunca engañaría a Mac. Harrison se burló de Charlton con detalles explícitos sobre la aventura, dejándolo impactado. Charlton, ahora alarmado, urgió a Harrison a firmar el documento y salir de la ciudad de inmediato, advirtiéndole que el trasfondo militar de M.C. Lanahan lo hacía peligroso. Harrison desestimó las advertencias de Charlton sobre la fuerza y la dedicación de M.C. Lanahan, insistiendo en que no tenía miedo ni del sacerdote ni de la junta de fideicomisarios. Salió furioso de la oficina de Charlton, cerrando la puerta con fuerza. Charlton, preocupado, intentó llamar a M.C. Lanahan en St. Anne's, pero no logró contactarlo repetidamente, instándole a no hacer nada imprudente. Mientras tanto, Kalin estaba en su computadora cuando Harrison irrumpió en su oficina, furioso y gritando sobre cómo M.C. Lanahan había roto el sello de la confesión y revelado los secretos de Harrison a Preston Charlton. Kalin, tratando de manejar la situación en medio de las miradas curiosas de sus colegas, le preguntó a Harrison por qué había confesado en primer lugar. Harrison explicó que quería socavar la imagen pública de M.C. Lanahan, jactándose de cómo se había burlado del sacerdote durante la confesión. Kalin, horrorizada, le exigió saber si Harrison había revelado su aventura fuera de la confesión. Sus compañeros de trabajo reaccionaron con asombro, pero Kalin se concentró únicamente en la respuesta de Harrison. Harrison sonrió con arrogancia mientras revelaba que había confesado a M.C. Lanahan sobre su aventura y hasta lo había provocado mencionando su viaje a la playa. Se jactó de haber hecho de M.C. Lanahan un perdedor y planeaba arruinarlo aún más. Kalin, horrorizada, le advirtió que M.C. Lanahan era un francotirador altamente capacitado con un historial mortal, no solo un capellán del cuerpo de marines. Le explicó que M.C. Lanahan había sacado su Magnum del ático, una herramienta poderosa capaz de causar un daño extremo. Desesperada, Kalin le suplicó a Harrison que se fuera de la ciudad de inmediato,
temiendo por su seguridad. Harrison, suspicaz, cuestionó sus motivos, asumiendo que su preocupación era insincera. Con lágrimas en los ojos, Kalin admitió que, a pesar de sus sentimientos por Harrison, estaba profundamente preocupada por el bienestar de MC Lannan. Le contó cómo MC Lannan había luchado profundamente después de perder a alguien que amaba y no quería verlo sufrir nuevamente. La incertidumbre de Harrison creció mientras vacilaba 2 veces antes de finalmente desestimar las advertencias de Kalin como tonterías. Estaba decidido a exponer los defectos de MC Lannan y salió furioso de su oficina, dirigiéndose a su coche. Mientras conducía de regreso al United Fund, sus pensamientos eran una mezcla de euforia por haber conquistado a la esposa de MC Lannan y rabia contra el sacerdote por divulgar su confesión. Aunque estaba ansioso por hacer saber a todos cómo había humillado a MC Lannan, no podía deshacerse de la sensación inquietante de que el sacerdote podría estar siguiéndolo. Al llegar al United Fund, Harrison notó grupos de empleados reunidos afuera y en el vestíbulo, pero los ignoró y se apresuró a su oficina. Para su sorpresa, encontró la puerta completamente abierta, a pesar de estar seguro de que la había cerrado. Dentro, su oficina estaba en desorden, polvo flotaba en el aire, los papeles estaban esparcidos y su escritorio estaba astillado. Su silla ejecutiva estaba volcada, con un gran agujero irregular perforado en el respaldo. Luego vio que la pared de bloques de hormigón detrás de su escritorio estaba destrozada. Mientras se quedaba allí, atónito, la recepcionista se acercó nerviosamente y le dijo que MC Lannan había dejado un paquete para él. El sacerdote le había pedido que se asegurara de que Harrison lo recibiera de inmediato, diciendo que era urgente. Harrison tomó el paquete de manos de la recepcionista y lo abrió con cautela. Dentro, encontró una gran bala, la más grande que había visto. Con torpeza, la levantó, preguntándose si realmente era un cartucho de rifle. Rápidamente lo devolvió al paquete y notó una página arrancada de la Biblia con las palabras ojo por ojo y diente por diente resaltadas. Recordando la advertencia de Kalin sobre las habilidades de MC Lannan, el miedo de Harrison aumentó al imaginar que el sacerdote podría estar apuntándole desde edificios cercanos. Pánico, se alejó de la ventana y notó el agujero en la pared. Temblando, se dejó caer al suelo, sacó el documento que Charlton le había dado, lo firmó apresuradamente y lo dejó sobre la alfombra polvorienta. Salió corriendo de su oficina gritando a los empleados, lo firmé, díganle que no dispare, lo firmé. Luego se subió a su coche y se dirigió a toda velocidad hacia la interestatal. Después de que Harrison se fue, Kalin, aún en estado de shock, se sentó en su escritorio secándose las lágrimas. Recuperándose, agarró su bolso y le dijo a un compañero de trabajo que se iba. Cuando le preguntaron si volvería, respondió con tristeza, lo dudo. Kalin condujo rápidamente hacia St. Anne's, desesperada por encontrar a Mac. Cuando llegó, se apresuró a su oficina, solo para encontrarla vacía. La señora Moore, alarmada por el estado angustiado de Kalin, dijo que no había visto a Mac desde temprano esa mañana. Kalin, frustrada y preocupada, le pidió a la señora Moore que hiciera que Mac la llamara de inmediato y que no hiciera nada imprudente. Al subirse a su coche, Kalin rompió a llorar, abrumada por la desesperación. Deseaba que todo fuera una pesadilla. Conduciendo hacia casa, esperaba que Mac estuviera allí, pero el camino de entrada estaba vacío. Sintiéndose profundamente deprimida, entró en la casa y notó sus ojos enrojecidos e hinchados en el espejo del baño. Intentó calmarse con agua fría, solo para descubrir con horror que la bolsa del Magnum que había visto antes ahora estaba desaparecida. Kalin se dejó caer en la cama, llorando incontrolablemente, atormentada por la culpa de haber posiblemente convertido a Mac de nuevo en un asesino. Esperó ansiosamente en el dormitorio a oscuras hasta que escuchó un coche en el camino de entrada. Cuando Mac entró, con la pesada herramienta colgada sobre su hombro, Kalin le preguntó con miedo, ¿lo mataste? Tenía la intención de hacer más, dijo Mac, pero terminé asustándolo a muerte, parece que funcionó. Preston me llamó hace poco desde la oficina del United Fund. El personal le dijo que Harrison se fue corriendo, como si estuviera huyendo de algo. Encontraron su carta de renuncia y confesión en su oficina. No creo que tengamos que lidiar más con Carter Harrison. Kalin gradualmente se dejó caer de rodillas, abrumada por una ola de alivio,
pero luego miró a Mac con nuevos ojos llenos de temor. ¿Vas a matarme a mí?, preguntó. Rápidamente, él dejó su herramienta a un lado. No, Kalin, dijo claramente sorprendido, por supuesto que no. Nunca podría hacerte daño, ni siquiera después de lo que hice. Carter me dijo que te confesó todo, dijo Kalin. Mac negó con la cabeza firmemente. No puedo revelar nada de una confesión, pero deduje lo que habías hecho por mí mismo. Tu comportamiento en las últimas semanas me hizo sospechar. Cuando llamé a Megan después de que te fuiste el sábado, descubrí que me habías mentido sobre tus planes. Tomé un riesgo y llamé al Royal Sands. Me dijeron que el señor y la señora Harrison se habían registrado allí. Más tarde, la cuenta de gastos de Carter mostró que estuvo allí, y cuando visité la casa esta mañana, encontré el peine de cortesía del hotel, lo que probó que tú también estuviste allí. Kalin bajó la cabeza avergonzada. Lo siento mucho, Mac. Lo lamento profundamente. No tienes idea de lo terrible que ha sido. Es mucho peor que simplemente engañarte. Hice cosas horribles con él, y él hizo cosas aún peores conmigo. Estoy tan avergonzada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo miraba. Desearía que me mataras. Merecería morir. La angustia en su voz era evidente. ¿Por qué, Kalin? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué hice mal? Ella comenzó a llorar más fuerte. Oh, Mac, nada de esto es tu culpa. De alguna manera, Carter reveló un lado de mí que no sabía que existía. Me controló y me usó, y me encantó. Era como una obsesión. Una vez que lo probé, estaba obsesionada. Lo miró con ojos desesperados. He visto a muchos alcohólicos y personas adictas a las pastillas en mi trabajo, y yo era igual que ellos. Todo lo que quería era otra dosis, sin importar quién resultara herido. Él se arrodilló a su lado. Entiendo la tentación, Kalin. Yo también la he enfrentado, especialmente recientemente, dijo en voz baja. Ella lo miró a los ojos. ¿Crees que alguna vez podrías amarme de nuevo, incluso después de todo? Él la levantó del suelo. Siempre te amaré, Kalin. Ella lo abrazó con fuerza, con una chispa de esperanza renaciendo en su corazón. ¿Puedes perdonarme? Sé que te he lastimado profundamente, pero haré todo lo posible para ser la esposa que te mereces. Por favor, perdóname. Él la miró con solemnidad. Te perdono, Kalin. Ella lo abrazó nuevamente, pero él no respondió. ¿Qué pasa, Mac? Sus ojos estaban llenos de dolor. Siempre te amaré, pero no puedo seguir casado contigo. ¿Por qué no?, preguntó. Dijiste que me perdonabas. Te perdono, pero no puedo olvidar lo que has hecho. He perdido mi fe en ti. Sus lágrimas fluyeron aún más intensamente. Rico era diferente, dijo. Siempre confié en él, incluso mientras moría, pensó en mí. La miró con desesperación. Tú eras mi fuerza, Kalin, pero ahora no puedo confiar en ti. Tengo que aprender a vivir sin ti. Ella se derrumbó en el suelo y esta vez él la dejó allí. Cuando Preston Charlton entró en la oficina de la iglesia al día siguiente, Mac estaba organizando archivos. Preston preguntó suavemente, ¿cómo te fue con Kalin? Mac levantó la mirada, preocupado. Ella se va a casa de su hermana hoy y planea quedarse allí hasta encontrar un nuevo lugar. Lo siento mucho, Mac, dijo Preston. Nunca esperé que las cosas terminaran así. Mac apartó la mirada y continuó trabajando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Preston. Me voy de St. Anne's, respondió Mac. Voy a dejar el sacerdocio. Charlton se quedó atónito. Mac, no puedes hacer eso. La gente aquí te necesita. Necesitan a alguien mejor que yo, insistió Mac. No fui un buen esposo ni un buen sacerdote. No logré proteger a Kalin de Carter Harrison y no actué sobre las señales de advertencia en el United Fund. No puedes culparte a ti mismo, dijo Preston. Harrison nos engañó a todos, y todos enfrentan la tentación. Kalin no es la primera. Mac esbozó una sonrisa débil.
Tal vez, pero todavía siento que debería haber hecho más. Estuve cerca de hacerle daño a alguien y dañé la oficina. ¿Qué clase de sacerdote es ese? Preston sonrió de vuelta. No te preocupes por la oficina. Conseguimos la confesión y la renuncia de Harrison. La Junta podría incluso darte una medalla por cómo manejaste la situación, en lugar de una factura por los daños. La expresión de Mac se volvió seria. Nadie podría culparte por tu ira hacia Harrison, dijo Preston. Mac respondió con amargura, eso es lo peor, Preston. Me siento abandonado por Dios y he perdido mi fe. Busqué su ayuda cuando descubrí la traición de Kalin, pero no sentí nada. ¿Dónde estaba él cuando lo necesitaba? Mostró a Charlton sus notas del sermón. Aquí está mi sermón sobre Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas cómo Dios envió un ángel para rescatar a Lot? ¿Dónde estaba mi ángel? En un tono bajo, Mac admitió, estuve a punto de matar a ese hombre. Si Marge Terrell no hubiera traído esos informes de gastos, lo habría hecho. Charlton lo miró desconcertado. ¿Qué dijiste, padre Mac? Mac, dándose cuenta de sus palabras, hizo una pausa sorprendido. Dije que habría matado a Harrison si Marge no hubiera aparecido, dijo pensativo. Después de un momento, Mac comenzó a organizar su escritorio. Tal vez este sea el lugar al que pertenezco después de todo, dijo en voz baja. Mac comenzó a organizar su escritorio. Tal vez este sea el lugar al que pertenezco después de todo, dijo en voz baja. Charlton, aliviado por el cambio de actitud en Mac, le dio una palmada en el hombro. Estoy seguro de que este es tu lugar, Mac. Todos enfrentamos desafíos, y lo importante es cómo los enfrentamos y seguimos adelante. Mac asintió, aunque todavía parecía pensativo. Sí, pero es difícil saber si estoy haciendo lo correcto. Charlton lo miró con seriedad. Mac, lo que has pasado no es fácil, y es natural que sientas dudas. Pero lo que cuenta es que te estás esforzando por hacer lo mejor para tu congregación y para ti mismo. Todos cometemos errores, pero no puedes dejar que esos errores te definan. Mac tomó aire profundamente y lo soltó lentamente. Tienes razón, Preston. Pero aún tengo mucho en qué pensar. No puedo simplemente continuar como si nada hubiera pasado. Charlton lo miró con empatía. No, no puedes. Pero tampoco tienes que hacerlo solo. Hay personas aquí que te apoyan, que quieren verte superar esto. Mac sonrió débilmente. Lo sé, y lo agradezco. Tal vez pueda encontrar una manera de seguir adelante, pero será un camino difícil. Charlton asintió. Sí, lo será. Pero estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, Mac. Mac le devolvió la sonrisa, más sincera esta vez. Gracias, Preston. Eso significa mucho para mí. Charlton se levantó para irse, dándole a Mac un último vistazo de apoyo antes de salir de la oficina. Mac se quedó mirando la puerta cerrada, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que tenía que tomar decisiones importantes sobre su vida y su futuro, pero también sabía que no estaba solo en ese proceso. Con un suspiro, Mac se levantó y comenzó a organizar los papeles en su escritorio, su mente todavía centrada en las palabras de Preston. Quizás, pensó, aún había esperanza para él y para su fe, si estaba dispuesto a buscarla y a enfrentar los desafíos que se avecinaban.